Mi hija me dejó sin un centavo y sola a los 57 años. 4 años después, cuando mi tío Francisco murió, ella apareció en el despacho del abogado para recibir la herencia y exigió millones. Confiada, arrogante, ruidosa. Lucía estaba ahí, sentada frente al escritorio de caoba, con un vestido color marfil que probablemente costó más de lo que yo gané en 6 meses. Me miró con esa sonrisa que no veía hacía 4 años y dijo, jajaja, somos familia, no mamá. Como si esa palabra no hubiera muerto entre nosotras hace tanto tiempo. Como si no me hubiera abandonado cuando más la necesitaba. El abogado Anselmo abrió la carpeta de cuero y comenzó a leer. Lucía se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando de codicia. Su marido Juan le apretó la mano, ambos pensando en los millones que estaban a punto de caer en sus cuentas bancarias. Y entonces Anselmo leyó la cláusula secreta. La sonrisa de Lucía se congeló. Su rostro palideció. Sus manos comenzaron a temblar sobre el reposabrazos de la silla. Porque en ese momento, mi hija entendió algo que nunca había considerado. Que las acciones tienen consecuencias. Que el abandono tiene un precio. Y que mi tío Francisco había visto todo. Absolutamente todo. Pero ellos no tenían idea de lo que estaba a punto de suceder. Lo devastador que sería. Lo irreversible. Déjame contarte cómo llegamos hasta aquí. Todo comenzó hace 4 años, cuando yo tenía 57. Por fuera, mi vida parecía normal. Tenía una hija exitosa, un pequeño apartamento que había pagado con años de trabajo en una fábrica textil, y la rutina tranquila de alguien que cree que lo peor ya pasó. Lucía venía a visitarme los domingos. Tomábamos café. Hablábamos de su trabajo en la empresa de diseño gráfico. Me mostraba fotos de sus viajes con Juan. Yo pensaba que éramos cercanas. Pensaba que después de criar sola una hija, después de todos los sacrificios, todas las noches sin dormir, todos los trabajos extra para pagarle la universidad, habíamos construido algo sólido. Algo real. Pero había señales que yo no quise ver. La forma en que Lucía miraba mi apartamento, con esa expresión apenas disimulada de lástima mezclada con vergüenza. Como si mi sala con los muebles viejos pero limpios fuera un recordatorio incómodo de dónde venía. La manera en que cambiaba de tema cada vez que yo mencionaba alguna dificultad económica. El tono cortante cuando le pedí prestados $200 para una reparación urgente del calentador de agua. Mamá, tienes que aprender a administrarte mejor, me dijo ese día, mientras guardaba su billetera sin siquiera abrirla. Juan estaba ahí, sentado en mi sofá color arena, asintiendo como si mi hija estuviera compartiendo una gran verdad. Eulalia, a tu edad deberías tener ahorros. Todos deberíamos ser más responsables con el dinero. A mi edad. Como si 57 años fueran una sentencia. Como si no hubiera pasado 30 años trabajando turnos dobles para que Lucía tuviera todo lo que yo nunca tuve. Pero yo callé. Tragué la humillación porque era mi hija. Porque el amor de madre no entiende de orgullos rotos ni de palabras que cortan. Las visitas se volvieron más espaciadas. Cada 2 domingos. Luego una vez al mes. Las llamadas duraban menos. 5 minutos de cortesía antes de que Lucía dijera que tenía una reunión, una cena, un compromiso. Siempre algo más importante que su madre. Y entonces llegó aquel viernes de marzo. Lucía apareció sin avisar, algo inusual. Traía 2 maletas. Pensé que tal vez había peleado con Juan, que necesitaba un lugar donde quedarse unos días. Mi corazón de madre se activó inmediatamente. Preparé té, saqué las sábanas limpias para el sofá cama. Mamá, necesito hablar contigo, dijo, y había algo en su voz que me heló la sangre. Nos sentamos en la mesa de la cocina, esa mesa de fórmica donde habíamos compartido miles de comidas. Donde le ayudé con la tarea durante años. Donde celebramos su graduación con un pastel que hice con mis propias manos porque no podía pagar uno de panadería. Lucía puso sus manos sobre la mesa, con las uñas perfectamente arregladas, y me miró directo a los ojos. He tomado una decisión importante. Juan y yo nos mudamos a California. Él consiguió un puesto ejecutivo increíble. Es nuestra oportunidad de tener la vida que merecemos. Sentí un vacío en el estómago, pero sonreí. ¡Qué maravilloso, hija! California está lejos, pero podemos hablar por teléfono todos los días, y yo puedo visitarte cuando... Mamá, me interrumpió,
con una firmeza que no le conocía. Necesito que entiendas algo. Esta es mi oportunidad de empezar de nuevo, de construir algo diferente. Juan y yo queremos enfocarnos en nuestra carrera, en nuestro futuro. No podemos estar cargando con responsabilidades del pasado. Responsabilidades del pasado. Así me llamó. No entiendo, susurré, aunque sí entendía. Perfectamente. Necesito espacio, mamá. Necesito vivir mi vida sin sentir que tengo que estar pendiente de ti todo el tiempo. Sin las llamadas constantes preguntando cómo estoy. Sin la presión de venir a visitarte. Sin la culpa. Las palabras me cayeron como piedras. Llamadas constantes. Yo la llamaba una vez por semana. Visitas. Ella venía cuando quería. Culpa. La culpa era mía, entonces. Por existir. Por haberla criado. Por amarla. Lucía, yo nunca te he presionado. Siempre he respetado tu espacio, tu vida. Mamá, no lo entiendes, suspiró, como si yo fuera una niña tonta que necesitaba que le explicaran lo obvio. Tú y yo venimos de mundos diferentes ahora. Yo he construido algo. Tengo una carrera, una vida social, un nivel que mantener. Y francamente, cada vez que mis amigos o colegas preguntan por mi familia, no sé qué decir. No quiero hablar de este apartamento, de tu trabajo en la fábrica, de nuestro pasado. Se avergonzaba de mí. Mi propia hija se avergonzaba de la mujer que sacrificó todo para que ella pudiera ser alguien. Entonces, ¿qué estás diciendo exactamente?, pregunté, con una calma que no sentía. Estoy diciendo que necesito que me dejes ir. Completamente. No más llamadas. No más visitas. No más conexión. Necesito ser libre para ser quien realmente soy, sin arrastrar mi pasado conmigo. El reloj de la pared marcaba las 6:15 de la tarde. Me acuerdo perfectamente porque miré ese reloj y pensé que ese era el momento exacto en que mi corazón se partió en pedazos que nunca volverían a unirse. ¿Y si te necesito?, pregunté, odiándome por sonar tan vulnerable, tan desesperada. ¿Y si me enfermo? ¿Y si pasa algo? Lucía suspiró, como si mi pregunta fuera un inconveniente más en su lista de cosas molestas del día. Mamá, tienes 57 años, no 80. Eres perfectamente capaz de cuidarte sola. Además, siempre está el tío Francisco si realmente necesitas algo, ¿no? Él tiene dinero. Que te ayude él. La mención de mi tío fue como un golpe extra. Lucía sabía perfectamente que Francisco y yo teníamos una relación distante. Él era un hombre de negocios exitoso, meticuloso, frío. Habíamos crecido juntos, pero la vida nos había llevado por caminos completamente diferentes. Él construyó un imperio de bienes raíces. Yo crié a una hija sola mientras trabajaba en lo que podía. Nos veíamos tal vez una vez al año, en Navidad, intercambiando cortesías vacías. Lucía, Francisco apenas me conoce. No puedo simplemente. Entonces encuentra la manera de arreglártelas, dijo ella, poniéndose de pie. Mamá, ya está decidido. Juan me está esperando en el auto. El camión de mudanza viene mañana por nuestras últimas cosas. Nos vamos el lunes. Espera, dije, levantándome también, sintiendo el pánico subir por mi garganta. Al menos dame un número donde pueda contactarte. Una dirección. Algo. Lucía me miró con una mezcla de irritación y algo que podría haber sido lástima. Te contactaré yo cuando esté lista. Si es que estoy lista algún día. Necesito tiempo. Mamá. Necesito espacio. Necesito una vida que sea mía. Se dirigió hacia la puerta. Tomó las maletas. Y entonces hizo algo que nunca olvidaré. Se detuvo en el umbral, me miró por encima del hombro y dijo, gracias por todo, supongo. Pero ya cumpliste tu papel. Ahora déjame vivir el mío. La puerta se cerró. Escuché sus tacones bajando las escaleras. El motor del auto de Juan encendiéndose. El sonido alejándose por la calle. Y yo me quedé ahí, parada en medio de mi pequeño apartamento, rodeada de fotos de una niña que acababa de decirme que yo era el lastre de su vida. No lloré esa noche. Ni la siguiente. El dolor era demasiado profundo para lágrimas.
Era como si alguien hubiera arrancado un órgano vital de mi cuerpo y esperara que siguiera funcionando normalmente. Los primeros días intenté convencerme de que solo necesitaba tiempo. Que Lucía se calmaría, que me llamaría, que se daría cuenta de lo cruel que había sido. Revisaba mi teléfono cada hora. Cada notificación hacía que mi corazón saltara, esperando ver su nombre. Pero nunca aparecía. Intenté llamarla. Su número estaba fuera de servicio. Le escribí a su correo electrónico. Los mensajes rebotaban. Busqué su perfil en redes sociales. Me había bloqueado. De todo. Completamente. Era como si yo hubiera muerto para ella. Las semanas se convirtieron en meses. Mi rutina se volvió mecánica. Despertar. Ir a la fábrica. Trabajar 8 horas operando la misma máquina de coser industrial. Volver a casa. Calentar algo de comida. Sentarme frente al televisor sin realmente ver nada. Dormir. Repetir. Los domingos eran los peores. Esos domingos que antes llenaba con la visita de Lucía ahora eran vacíos interminables. Me sentaba en la mesa de la cocina con una taza de café que se enfriaba mientras yo miraba la silla donde ella solía sentarse. Mis compañeras de trabajo notaron el cambio. «Eulalia, ¿estás bien?», me preguntaba Elena, la supervisora, con genuina preocupación. «Te ves muy delgada. ¿Estás comiendo bien?». «Estoy bien», mentía. «Solo un poco cansada». Pero no estaba bien. Estaba rompiéndome por dentro, pedazo por pedazo, y nadie podía verlo porque había aprendido a mantener la sonrisa en público y el derrumbe en privado. El dinero se volvió un problema más serio de lo que había sido nunca. Sin Lucía, sin esa ilusión de que tenía a alguien en caso de emergencia, cada gasto se sentía como una amenaza. El calentador de agua finalmente se rompió del todo. Tuve que bañarme con agua fría durante 2 meses hasta que pude juntar el dinero para uno usado. Mi casera aumentó la renta. «Son los tiempos, Eulalia», me dijo, sin mirarme a los ojos. «O pagas los $50 extra al mes, o tendré que buscar otro inquilino». $50. Una cantidad pequeña para alguien como Lucía, que gastaba eso en un almuerzo elegante con Juan. Una cantidad imposible para mí, que ya estaba haciendo malabares para llegar a fin de mes. Tomé turnos extra en la fábrica. Mis manos empezaron a dolerme constantemente por las horas frente a la máquina de coser. Desarrollé una tendinitis que me despertaba en las noches con un dolor punzante en las muñecas. No podía pagar medicamentos, así que compraba crema analgésica barata en la farmacia y rezaba para que funcionara. Una noche, 6 meses después de que Lucía se fuera, estaba sentada en mi cama, mirando el estado de cuenta bancario. $230. Eso era todo lo que me quedaba después de pagar la renta, la luz, el agua, la comida. $230 entre yo y la calle. Pensé en mi tío Francisco. En sus 3 casas. En su empresa exitosa. En la forma en que vestía con esos trajes impecables cuando lo veía en Navidad. Lucía tenía razón en una cosa. Él tenía dinero. Mucho dinero. Pero pedirle ayuda significaba admitir que había fracasado. Que no podía cuidarme sola. Que mi propia hija me había abandonado y yo no tenía a nadie más. El orgullo y la desesperación son enemigos extraños. Pelean dentro de ti hasta que uno de los dos gana. En mi caso, ganó la desesperación. Le escribí una carta a Francisco. No un correo electrónico, una carta real, escrita a mano en un papel que compré especialmente para la ocasión. Le expliqué mi situación. No mencioné a Lucía, solo dije que estaba pasando por dificultades económicas y que necesitaba un pequeño préstamo temporal. $1000. Suficiente para crear un colchón de seguridad. Se los devolvería en cuotas pequeñas, le prometí. Envié la carta y esperé. 2 semanas después, recibí su respuesta. No era una carta. Era un cheque por $1000 y una nota de 3 líneas escritas con su letra perfecta. Eulalia, aquí está lo que pediste. No es un préstamo. Es un regalo. Pero necesitamos hablar. Llámame este sábado a las 10 de la mañana. Francisco. Miré ese cheque como si fuera un objeto extraño. $1000. Dinero que necesitaba desesperadamente. Pero la nota me inquietaba. Necesitamos hablar.
Francisco nunca había querido hablar conmigo sobre nada que no fuera cortesía navideña. El sábado, a las 10 en punto, llamé al número que había incluido en la nota. Eulalia, dijo su voz al otro lado de la línea. No había calidez en ella, pero tampoco frialdad. Solo una especie de neutralidad profesional. Gracias por llamar puntual. Eso me gusta. Aprecio la puntualidad. Tío Francisco, yo. Gracias por el dinero. No sabes cuánto significa para mí. Te prometo que... No necesitas prometerme nada, me interrumpió. Ya te dije que es un regalo. Pero tengo preguntas. Tu carta fue muy vaga. ¿Por qué una mujer de 57 años, con una hija exitosa que gana bien, necesita pedirle dinero a un tío que apenas ve? El silencio se extendió entre nosotros. Podía mentir. Podía inventar una excusa. Pero algo en su tono me decía que Francisco ya sabía la verdad. O al menos parte de ella. Lucía y yo ya no tenemos contacto, dije finalmente, con la voz apenas audible. ¿Y eso por qué?, preguntó, sin emoción aparente, como si estuviera preguntando sobre el clima. Entonces se lo conté. Todo. El abandono. Las palabras crueles. La vergüenza que sentía por mí. El bloqueo completo. Mientras hablaba, algo extraño sucedió. La voz de Francisco, siempre tan controlada, desarrolló un filo que no le había escuchado antes. Entiendo, dijo Francisco cuando terminé de hablar, y hubo un silencio largo que me hizo pensar que la llamada se había cortado. Pero entonces continuó. Eulalia, voy a decirte algo que tal vez no quieras escuchar, pero necesitas oírlo. Tu hija es una ingrata. Una ingrata calculadora que olvidó de dónde viene. Y eso, créeme, no se perdona fácilmente. Me sorprendió la dureza en su voz. Francisco nunca había sido un hombre emocional. En las reuniones familiares, observaba más de lo que participaba. Escuchaba. Analizaba. Pero rara vez emitía juicios tan directos. Ella solo necesita tiempo, dije, defendiéndola por instinto, porque eso es lo que hacen las madres incluso cuando sus hijas las destrozan. No, respondió Francisco con firmeza. Ella no necesita tiempo. Ella tomó una decisión consciente de borrarte de su vida porque le resultas inconveniente. Eso no es inmadurez, Eulalia. Eso es crueldad premeditada. Y la crueldad siempre tiene consecuencias. No supe qué responder. Parte de mí quería defender a Lucía, explicar que tal vez yo había sido una madre demasiado presente, demasiado necesitada. Pero otra parte, una parte más profunda y honesta, sabía que Francisco tenía razón. Te voy a hacer una propuesta, continuó él. Tengo una propiedad pequeña que necesita administración. Es un edificio de 4 apartamentos en el centro. Nada lujoso, pero rentable. El administrador anterior renunció el mes pasado. Es un trabajo simple, cobrar rentas, coordinar reparaciones menores, mantener el lugar en orden. Te pagaría $800 al mes, más un apartamento gratuito en el edificio. Uno de los inquilinos se mudó hace poco, así que hay espacio disponible. Me quedé sin palabras. $800 mensuales más vivienda gratis. Eso significaba poder dejar la fábrica, donde mis manos ya casi no resistían las largas jornadas. Significaba seguridad, estabilidad, un respiro. ¿Por qué harías esto por mí?, pregunté, con la voz quebrada. Porque necesito un administrador confiable y tú necesitas un cambio, respondió Francisco sin dramatismo. No es caridad, Eulalia. Es un trabajo real con responsabilidades reales. Si no cumples, te despido como a cualquier empleado. Pero algo me dice que cumplirás. Siempre fuiste responsable, incluso cuando éramos niños. ¿Recuerdas cuando cuidabas el jardín de la abuela? Eras la única que regaba las plantas todos los días sin que nadie te lo recordara. Me sorprendió que recordara eso. Habían pasado más de 40 años desde aquellos veranos en casa de nuestra abuela. Acepto, dije, sin pensarlo 2 veces. Acepto el trabajo. Bien, respondió Francisco. Te enviaré los detalles esta semana. Puedes mudarte el 1 del mes próximo. Ah, y Eulalia, una cosa más. No le menciones esto a nadie. Especialmente no a Lucía, si algún día decide reaparecer en tu vida.
Este arreglo es entre tú y yo. ¿Entendido? Entendido, respondí, aunque no comprendía completamente por qué tanto secreto. Perfecto. Nos vemos pronto, dijo, y colgó antes de que pudiera agradecerle. El edificio estaba en una zona tranquila, a 20 minutos en autobús del centro. 4 plantas, 4 apartamentos, una fachada de ladrillo que había visto mejores días pero se mantenía digna. El apartamento que Francisco me asignó estaba en el segundo piso. Una habitación, una sala pequeña, cocina integrada y un baño completo. Las ventanas daban a un parque donde los niños jugaban por las tardes. Era pequeño. Más pequeño que el apartamento que había dejado. Pero era mío, en cierta forma. Y por primera vez en meses, sentía algo parecido a la esperanza. Francisco apareció el día que me mudé. Llegó en su auto gris oscuro, impecable como siempre, vestido con un traje color carbón que probablemente costaba más que todo mi mobiliario junto. Me entregó las llaves del edificio, un cuaderno con las instrucciones detalladas y un sobre con el primer pago. Las reglas son simples, dijo, caminando conmigo por el edificio mientras me mostraba cada espacio. Los inquilinos pagan el 5 de cada mes. Ni un día antes, ni un día después. Si se retrasan, hay un protocolo que está en el manual. Nada de favoritismos, nada de excepciones. Las reparaciones menores las coordinas tú directamente con los proveedores que están en la lista del cuaderno. Para reparaciones mayores, me llamas. Mantienes el edificio limpio, las áreas comunes en buen estado, y respondes las inquietudes de los inquilinos con profesionalismo. Asentí, memorizando cada palabra. Hay algo más, dijo Francisco, deteniéndose frente a la ventana del pasillo que daba al parque. Quiero que lleves un registro detallado de tus gastos. Todo. Desde lo que gastas en comida hasta servicios, transporte, todo. Compra un cuaderno específico para eso y anota cada centavo que entra y sale de tu vida. ¿Por qué?, pregunté, confundida. Porque necesitas aprender a administrarte de verdad, respondió, sin apartar la vista del parque. No para mí, para ti. Para que nunca más estés en una posición donde dependas de nadie. Ni de tu hija, ni de mí, ni de nadie. Había algo en su tono que me hizo pensar que esto era más que un simple consejo financiero. Como si Francisco estuviera construyendo algo, preparando algo. Pero no pregunté. Simplemente acepté el cuaderno que me dio, uno de pasta dura color verde oscuro, y prometí seguir sus instrucciones. Los primeros meses fueron difíciles pero reveladores. Aprendí a negociar con plomeros, electricistas y pintores. Aprendí a ser firme cuando los inquilinos intentaban pagar tarde o pedían excepciones. Francisco tenía razón, no podía haber favoritismos. Las reglas existían por una razón, y mi trabajo era hacerlas cumplir. También aprendí sobre mí misma. Descubrí que era buena resolviendo problemas. Que podía mantener la calma cuando el calentador del tercer piso explotaba a las 11 de la noche. Que tenía capacidad para organizar, para planificar, para administrar. Y cada noche, religiosamente, anotaba en mi cuaderno verde. Cada gasto, por pequeño que fuera. El pan, $3. El autobús, $2. La reparación de mi único par de zapatos buenos, $15. Ver esos números en papel me hacía consciente de mi dinero de una forma que nunca había sido. Francisco aparecía una vez al mes, siempre sin avisar, para revisar el edificio. Pero yo sabía que en realidad venía a revisarme a mí. A ver si estaba cumpliendo. Si estaba aprendiendo. ¿Cómo van los registros?, preguntaba, y yo le mostraba el cuaderno. Él lo hojeaba con atención, asintiendo o haciendo comentarios breves. Estás gastando demasiado en comida preparada. Aprende a cocinar en cantidades y congelar porciones. Es más económico. Oh, bien hecho al comparar precios antes de llamar al plomero. Ahorraste $40. Nunca me felicitaba efusivamente. Francisco no era ese tipo de persona. Pero sus pequeños asentimientos, sus comentarios prácticos, me hacían sentir que estaba haciendo las cosas bien. Un día, casi 8 meses después de haberme mudado, Francisco llegó con una carpeta bajo el brazo. Se sentó en mi pequeña mesa de cocina, el mismo lugar donde Lucía me había destrozado la vida un año atrás, y abrió la carpeta. Eulalia,
He estado pensando en tu futuro, dijo, sacando varios documentos. Tienes 58 años. Si sigues trabajando así, cuidándote, siendo disciplinada, podrías tener una vida cómoda. Pero cómoda no es suficiente. Necesitas seguridad real. Me mostró los papeles. Eran planes de inversión, cuentas de ahorro, proyecciones financieras. Números que bailaban frente a mis ojos sin mucho sentido. No entiendo nada de esto, admití, sintiéndome tonta. Todavía no, respondió Francisco. Pero vas a aprender. Cada semana, vamos a tener una sesión de 1 hora. Te voy a enseñar lo básico sobre inversiones, ahorros, planificación financiera. No para que te vuelvas millonaria, sino para que entiendas cómo funciona el dinero. Cómo crece. Cómo protegerlo. ¿Por qué estás haciendo todo esto?, pregunté, con los ojos húmedos. ¿Por qué te importa tanto? Francisco cerró la carpeta y me miró directamente por primera vez en toda nuestra relación. Porque vi lo que tu hija te hizo. Y me recordó algo que juré hace muchos años, que la familia no es quien comparte tu sangre, sino quien está ahí cuando te derrumbas. Tu hija te falló, Eulalia. Pero yo no voy a fallarte. No porque sea noble o generoso, sino porque es lo correcto. Y porque alguien necesita enseñarte que mereces más que las migajas que la vida te ha dado. Las sesiones con Francisco se convirtieron en la parte más importante de mi semana. Cada martes a las 7 de la noche, aparecía en mi apartamento con su maletín de cuero y su paciencia infinita. Me enseñó cosas que nunca imaginé que entendería. Cómo leer un estado de cuenta bancario completo. Que significaban términos como interés compuesto, diversificación, liquidez. Cómo el dinero podía trabajar para mí en lugar de yo trabajar desesperadamente por dinero. El dinero no es el enemigo, Eulalia, me decía mientras dibujaba gráficos simples en hojas de papel. La ignorancia sobre el dinero es el enemigo. La gente pobre no es pobre porque sea floja o tonta. Es pobre porque nadie les enseñó las reglas del juego. Yo escuchaba cada palabra como si fueran lecciones sagradas. Tomaba notas en un cuaderno aparte, el cuaderno morado que Francisco me regaló específicamente para esto. Y lo más sorprendente era que empezaba a entender. Realmente entender. Después de 6 meses de sesiones, Francisco me propuso algo inesperado. Vas a invertir tu primer dinero, anunció una noche. Tienes ahorrados $1,200 según tu último registro. Vamos a tomar 500 y los vamos a poner en un fondo de inversión de bajo riesgo. Sentí pánico inmediato. ¿Y si lo pierdo todo? No vas a perderlo todo, respondió con esa calma que lo caracterizaba. Es un fondo conservador. Crecerá lento, pero crecerá. Y vas a aprender algo más valioso que el dinero, a confiar en el proceso, a pensar a largo plazo, a no entrar en pánico cada vez que el mercado se mueve. Invertí esos $500 con las manos temblando. Francisco me hizo abrir la cuenta yo misma, llenar los formularios, entender cada cláusula. Si yo lo hago por ti, no aprendes nada, explicó. Necesitas sentir el miedo y hacerlo de todas formas. Esa es la única forma de crecer. Tenía razón. Los primeros meses revisaba esa cuenta obsesivamente. Cada pequeña fluctuación me causaba ansiedad. Pero con el tiempo, siguiendo las instrucciones de Francisco, aprendí a mirar los números con más calma. A entender que las inversiones eran un maratón, no una carrera corta. Mientras tanto, mi vida tomaba una rutina que nunca había conocido. Me levantaba temprano, hacía mi ronda por el edificio, resolvía los problemas del día, estudiaba mis lecciones financieras por las tardes. Los fines de semana limpiaba las áreas comunes, regaba las plantas del jardín frontal, conversaba brevemente con los inquilinos. Uno de ellos, el señor Aurelio del primer piso, era un hombre mayor que vivía solo. A veces lo encontraba sentado en el portal, mirando pasar la vida. Usted me recuerda a mi hija, me dijo un día. Ella también era trabajadora como usted. Murió hace 5 años. Cáncer. Lo siento mucho, respondí, sentándome a su lado. No lo sienta, dijo, con una tristeza serena en los ojos. Lo que me duele no es que haya muerto. Es que los últimos años de su vida los pasamos peleados por tonterías. Por mi orgullo de viejo terco. Cuando se enfermó, hicimos las paces,
Pero ya era tarde. Me quedé con tanto por decir. Sus palabras me golpearon. Pensé en Lucía. En los casi 2 años que habían pasado sin una sola palabra de ella. ¿Sentiría ella algo? ¿Me extrañaría aunque fuera un poco? ¿O realmente me había borrado de su vida como quien borra un archivo innecesario de la computadora? «¿Usted tiene hijos, Eulalia?», preguntó Aurelio. «Tenía una hija», respondí, y me sorprendió usar el pasado. «Ya no tenemos contacto». Él asintió como si entendiera perfectamente. El dolor de los hijos es el más profundo. Porque uno los ama sin condiciones, y ellos crecen y a veces olvidan que ese amor tuvo un precio. Un precio que pagamos felices, pero precio al fin. Esa noche lloré. Por primera vez desde que Lucía se fue, me permití llorar de verdad. No con sollozos dramáticos, sino con lágrimas silenciosas que caían mientras miraba las fotos viejas que guardaba en una caja. Lucía a los 5 años, con su primer uniforme escolar. Lucía a los 12, en su graduación de primaria. Lucía a los 20, el día que se graduó de la universidad, abrazándome con esa sonrisa enorme que alguna vez pensé que significaba gratitud y amor. ¿En qué momento perdí a mi hija? ¿O nunca la tuve realmente? Francisco notó mi tristeza en nuestra siguiente sesión. No dijo nada directamente, pero trajo café de una cafetería cara, algo que nunca hacía, y me habló sobre su propia vida de una forma inusualmente personal. «Nunca me casé ni tuve hijos», dijo, removiendo su café lentamente. «Mucha gente piensa que fue porque estaba demasiado enfocado en los negocios. Pero la verdad es que vi demasiados matrimonios destruidos por el dinero, demasiados hijos que solo esperaban la muerte de sus padres para heredar. Decidí que prefería estar solo que rodeado de gente que me viera como una cuenta bancaria con piernas». «Suena solitario», comenté. «Lo es», admitió. «Pero la soledad elegida es mejor que la compañía traicionera. Y he aprendido que la familia verdadera no siempre comparte tu apellido. A veces la encuentras en los lugares más inesperados». Me miró de una forma que me hizo entender que estaba hablando de nosotros. De esta relación extraña que habíamos construido. No éramos cercanos emocionalmente. Francisco nunca me abrazaba, nunca me decía palabras dulces. Pero estaba ahí, cada semana, enseñándome, guiándome, invirtiendo su tiempo en mí de una forma que nadie más había hecho. Los meses se convirtieron en años. Cumplí 59, luego 60, luego 61. Mi inversión inicial de $500 creció a 800, luego a 1100. Francisco me ayudó a abrir más cuentas, a diversificar, a pensar en plazos de 5 y 10 años. El edificio prosperaba bajo mi administración. Los inquilinos renovaban sus contratos. El lugar se veía mejor que cuando llegué. Francisco aumentó mi salario 2 veces sin que yo lo pidiera. «Es lo justo», decía simplemente. «Estás haciendo un trabajo excelente». Pero lo más importante era lo que estaba pasando dentro de mí. Ya no era la mujer quebrada que había sido a los 57 años. Había algo nuevo en mi forma de caminar, de hablar, de mirarme en el espejo. Era confianza, seguridad, la certeza de que podía cuidarme sola, de que tenía valor más allá de ser la madre de alguien. Una tarde de septiembre, 3 años y medio después de que Lucía me abandonara, Francisco llegó a nuestra sesión semanal con una expresión más seria que de costumbre. Se sentó, pero no sacó sus papeles ni su computadora portátil como siempre hacía. «Eulalia, necesito hablar contigo sobre algo importante», dijo, y algo en su tono me puso alerta. «¿Qué pasa? ¿Hice algo mal con las cuentas del edificio?» «No, nada de eso», respondió, moviendo la mano para desestimar mi preocupación. «Es sobre mí. Fui al médico la semana pasada. Exámenes de rutina que había estado posponiendo. Encontraron algo». Sentí que el piso se movía bajo mis pies. «¿Qué encontraron?» «Cáncer de páncreas», dijo con esa calma terrible que solo tienen las personas que ya procesaron la noticia. «Etapa avanzada. El pronóstico no es bueno. Me dan tal vez 1 año, año y medio si tengo suerte». «No», susurré, sintiendo que todo el aire abandonaba mis pulmones. «No, tiene que haber tratamientos, opciones, algo». «Hay tratamientos», confirmó. «Y los voy a hacer porque no soy de los que se rinden fácilmente. Pero también soy realista,
Eulalia. He visto los números. He hablado con 3 especialistas diferentes. Todos dicen lo mismo. Es cuestión de tiempo. Me levanté, caminé hacia la ventana, intentando controlar las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Francisco, el hombre que me había salvado cuando nadie más lo hizo, el hombre que me enseñó a valerme por mí misma, se estaba muriendo. No es justo, dije con voz rota. Nada de esto es justo. La justicia no existe, Eulalia, respondió con esa honestidad brutal que lo caracterizaba. Solo existen las consecuencias y las decisiones. Y necesito tomar algunas decisiones importantes mientras todavía puedo pensar con claridad. Se levantó y vino a pararse junto a mí en la ventana. He estado actualizando mi testamento. Es un documento complejo, hay muchos activos, muchas propiedades. Pero quiero que sepas algo. Tú estás incluida en él. Francisco, no necesitas. Cállate y escucha, me interrumpió, pero con suavidad. No estoy haciendo esto por lástima o porque me siento culpable. Lo estoy haciendo porque en estos 3 años has demostrado ser más familia para mí que la mayoría de las personas que comparten mi sangre. Y porque quiero asegurarme de que cuando yo no esté, tengas una base sólida para seguir adelante. No quiero tu dinero, dije, llorando abiertamente ahora. Te quiero a ti. Quiero más sesiones de martes. Quiero más regaños sobre mis gastos innecesarios. Quiero más tiempo. Y yo también, respondió, y por primera vez en todos estos años, vi humedad en sus ojos. Pero no siempre obtenemos lo que queremos. Así que tenemos que aprovechar el tiempo que nos queda. Los siguientes meses fueron una mezcla extraña de normalidad y despedida silenciosa. Francisco continuó con nuestras sesiones semanales, aunque ahora llegaba más cansado, más delgado. Los tratamientos le estaban cobrando factura, pero él insistía en mantener la rutina. El día que deje de enseñarte es el día que me rindo, decía con esa terquedad que yo había aprendido a respetar. Me habló más sobre su testamento, aunque sin entrar en detalles específicos. Hay ciertas cláusulas que he incluido, explicó una tarde mientras tomábamos té en mi sala. Protecciones legales para asegurarme de que mis deseos se cumplan exactamente como los he establecido. He visto demasiados testamentos destrozados por familiares codiciosos que aparecen de la nada cuando huele a dinero. ¿Tienes familia que pueda hacer eso?, pregunté. Tengo primos, sobrinos lejanos, gente que no me ha llamado en 20 años pero que de repente se va a acordar que existí, respondió con una sonrisa amarga. Y luego está tu hija. La mención de Lucía me tomó por sorpresa. ¿Lucía? ¿Qué tiene que ver ella con tu testamento? Francisco me miró con esos ojos grises que parecían ver a través de las personas. Eulalia, cuando yo muera, la noticia va a salir en los periódicos. Soy una figura conocida en el mundo de los bienes raíces. Habrá obituarios, artículos sobre mi fortuna. Y cuando eso pase, ¿realmente crees que tu hija no va a aparecer? La idea me revolvió el estómago. 4 años sin una palabra, 4 años de silencio absoluto, pero sí, conocía a Lucía. Si había dinero de por medio, aparecería. Como un buitre que huele carroña. Ella no tiene derecho a nada tuyo, dije con más fiereza de la que pretendía. Legalmente, no, concordó Francisco. Pero eso no impedirá que lo intente. Por eso he tomado precauciones. Créeme, Eulalia, he pensado en cada posible escenario. En cada forma en que alguien podría intentar manipular o torcer mis últimas voluntades. Y he cerrado todas esas puertas. Había algo en su tono que me hizo pensar que estaba hablando específicamente de Lucía. Como si hubiera planificado algo relacionado con ella. Pero no pregunté más. Francisco compartiría lo que quisiera compartir cuando estuviera listo. En diciembre, Francisco fue hospitalizado por una semana. Los tratamientos ya no estaban funcionando y los médicos querían hacer algunos procedimientos más agresivos. Lo visité todos los días, llevándole libros que sabía que le gustaban, sentándome junto a su cama mientras él dormía bajo los efectos de los medicamentos. Una tarde, mientras yo leía en silencio, Francisco despertó y me miró con una claridad sorprendente. ¿Sabes qué es lo más triste de morirse?, preguntó con voz débil. ¿Qué?, respondí, dejando el libro a un lado.
Darme cuenta de que pasé toda mi vida construyendo un imperio, acumulando propiedades y dinero, y las únicas conversaciones reales que tuve fueron estas sesiones de los martes contigo. Debí haber hecho esto antes. Debí haber buscado conexiones verdaderas en lugar de transacciones comerciales. Nunca es tarde para cambiar, dije, tomando su mano, sorprendida por lo frágil que se sentía. Para mí sí lo es, respondió con una sonrisa triste. Pero tú todavía tienes tiempo, Eulalia. Tienes 61 años. Si te cuidas, podrías vivir otros 20, 25 años fácilmente. No los desperdicies esperando a que gente que te abandonó regrese. Construye algo nuevo. Encuentra tu propia familia. Tú eres mi familia, dije, con lágrimas corriendo por mis mejillas. Ahora sí, respondió, apretando débilmente mi mano. Pero cuando yo me vaya, necesitas encontrar más. Prométeme que lo intentarás. Que no te encerrarás en ese apartamento a esperar la muerte como hacen tantos viejos amargados. Te lo prometo, susurré. Francisco salió del hospital una semana después, pero ya no volvió a ser el mismo. Las sesiones de los martes continuaron, pero más cortas, más espaciadas. Él seguía enseñándome, pero ahora yo también aprendía del silencio, de las pausas largas mientras él juntaba fuerzas para continuar. En febrero, 6 meses después de su diagnóstico, Francisco me citó en su oficina. Era la primera vez que me invitaba ahí. El edificio era impresionante, todo vidrio y acero, con su nombre grabado en letras enormes en el lobby, Inmobiliaria Torres Francisco. Su oficina estaba en el piso 22, con ventanas que daban a toda la ciudad. Había fotos en las paredes de edificios que había construido, premios que había ganado, reconocimientos de organizaciones empresariales. Era el santuario de un hombre que había dedicado su vida entera a construir un legado. Siéntate, dijo, señalando una silla frente a su enorme escritorio. Se veía diminuto detrás de ese mueble, consumido por la enfermedad, pero sus ojos mantenían esa chispa de determinación. Eulalia, mi abogado Anselmo va a venir en un momento. Quiero que lo conozcas porque él será quien ejecute mi testamento cuando llegue el momento. Es un hombre de confianza absoluta. Lo conozco desde hace 30 años. ¿Por qué necesito conocerlo ahora?, pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Porque los médicos me dieron 2 meses, tal vez 3, respondió con esa franqueza brutal que nunca abandonaba. Y porque necesito que entiendas algunas cosas antes de que sea demasiado tarde. La puerta se abrió y entró un hombre de unos 60 años, con cabello gris perfectamente peinado, traje impecable y una expresión seria pero amable. Señora Eulalia, dijo, extendiendo su mano. Es un placer conocerla finalmente. Francisco me ha hablado mucho de usted. Anselmo se sentó y sacó varios documentos de su portafolio. Francisco me pidió que le explique ciertos aspectos de su testamento que la conciernen directamente. Pero antes de eso, necesito que firme un acuerdo de confidencialidad. Lo que se discuta aquí no puede ser compartido con nadie hasta después del fallecimiento de Francisco y la lectura oficial del testamento. Firmé los papeles con manos temblorosas. Anselmo los revisó y luego me miró directamente. Señora Eulalia, usted es una de las principales beneficiarias del testamento de Francisco. Va a heredar propiedades por un valor aproximado de $3.200.000. El mundo se detuvo. $3.200.000. Era una cantidad tan absurda, tan imposible, que mi cerebro no podía procesarla. No, no puede ser, tartamudeé. Eso es. Francisco, no puedes hacer esto. Ya está hecho, respondió él con tranquilidad. Y antes de que empieces con el discurso de que no lo mereces, déjame decirte algo. En estos 4 años, me has dado algo que el dinero no puede comprar. Compañía genuina, conversación real, una razón para levantarme los martes y enseñar lo que aprendí en toda una vida. Eso vale más que cualquier propiedad. Pero tu familia, otros familiares, recibirán lo que les corresponde, interrumpió Anselmo. Francisco ha sido muy generoso con varias instituciones de caridad y ha dejado fondos para algunos familiares. Pero la mayor parte de su fortuna está dividida entre 3 beneficiarios principales, siendo usted uno de ellos. Francisco se inclinó hacia adelante, con esfuerzo evidente. Ahora viene la parte importante, Eulalia. La parte que necesitas entender perfectamente.
El testamento incluye cláusulas muy específicas diseñadas para proteger tu herencia de personas que puedan intentar manipularte o quitártela. ¿Qué tipo de cláusulas?, pregunté. Anselmo tomó uno de los documentos. Hay una cláusula que Francisco ha denominado cláusula de protección familiar. Establece que si cualquier familiar directo suyo o de usted intenta impugnar el testamento, reclamar una porción que no les corresponde, o ejercer cualquier tipo de presión legal o emocional sobre usted para obtener parte de su herencia, automáticamente activa una serie de consecuencias legales. ¿Qué tipo de consecuencias? Francisco sonrió, y había algo casi feroz en esa sonrisa. Consecuencias que hice específicamente pensando en tu hija, Eulalia. Porque sé que va a aparecer. Sé exactamente qué tipo de persona es. Y me he asegurado de que si intenta quitarte lo que es tuyo, se arrepienta profundamente de haberlo intentado. Anselmo abrió otra carpeta y sacó un documento particularmente grueso. La cláusula de protección familiar fue diseñada específicamente para casos como el de su hija Lucía, explicó con voz profesional pero no carente de emoción. Francisco me contó toda la historia de cómo ella la abandonó. Me pidió que investigara discretamente su situación actual. Sentí un escalofrío. ¿Investigaste a Lucía? Fue necesario para construir las protecciones adecuadas, respondió Anselmo. Descubrimos que ella y su esposo Juan viven en California, como usted sabía. Él trabaja en una empresa tecnológica con un salario considerable, aproximadamente $120,000 al año. Ella dejó su trabajo de diseño gráfico hace 2 años y ahora se dedica a lo que llaman influencer de estilo de vida. Comparten fotos de viajes caros, restaurantes exclusivos, ropa de diseñador. Cada palabra era una puñalada. Mi hija vivía esa vida de lujos mientras yo había pasado años apenas sobreviviendo, antes de que Francisco me rescatara. Lo que es más revelador, continuó Anselmo, es que están altamente endeudados. Tarjetas de crédito al máximo, un préstamo para el auto de lujo de Juan, una hipoteca grande en una casa que apenas pueden pagar. Viven una vida que parece exitosa por fuera, pero financieramente están al borde del colapso. Una emergencia económica los destruiría. Francisco tomó la palabra, su voz débil pero clara. Por eso sé que aparecerá cuando yo muera. No por ti, Eulalia. Ni siquiera por mí. Sino porque necesita dinero desesperadamente y verá mi muerte como una oportunidad. Pero ella no tiene derecho legal a nada tuyo, dije, confundida. No directamente, concordó Anselmo. Pero intentará llegar a través de usted. Usará manipulación emocional, se presentará como la hija arrepentida, fingirá que estos 4 años nunca pasaron. Y cuando eso no funcione, podría intentar argumentar que tiene derecho a una porción de su herencia por ser su única hija, su única familia directa. Francisco se inclinó hacia adelante, y pude ver el dolor físico que le costaba el movimiento. Por eso incluí algo especial en el testamento. Algo que llamo la cláusula del recuerdo. Anselmo, explícale. Anselmo pasó varias páginas hasta encontrar la sección específica. Durante estos 4 años, Francisco ha estado documentando meticulosamente cada gasto que usted hizo criando a Lucía. Recuperó registros antiguos, estados de cuenta bancarios, recibos que usted guardó. Calculó el costo de su crianza, educación, ropa, comida, vivienda, atención médica, universidad. Todo. Sacó una hoja con una cifra en negrita, $243,822. Esa es la cantidad documentada que usted invirtió en criar a Lucía, explicó Anselmo. Desde su nacimiento hasta el día que se graduó de la universidad. Francisco reunió cada prueba posible, extractos bancarios antiguos, recibos de colegiaturas que usted guardó, registros de clínicas médicas. Es una documentación casi forense de su sacrificio económico. No podía hablar. Ver mi vida resumida en un número, en dólares y centavos, era surrealista y desgarrador a la vez. Ahora viene la parte brillante, continuó Anselmo con algo que podría haber sido admiración en su voz. La cláusula del recuerdo establece que si Lucía intenta de cualquier forma impugnar el testamento, reclamar una porción de la herencia de Eulalia, o ejercer presión legal para obtener algo, ella quedará obligada a reembolsar esa cantidad completa, los $243,822, a su madre. Con intereses calculados desde el día de su graduación universitaria hasta el presente. Con intereses, repetí,
Aturdida. Con una tasa del 8% anual compuesto, confirmó Anselmo. Lo que eleva la cantidad total a aproximadamente $387,000. Además, si ella procede con cualquier acción legal, se activa una multa adicional por abandono familiar premeditado de otros $200,000, establecida según precedentes legales de casos similares. Hice los cálculos mentalmente. $587,000. Una deuda que destruiría completamente a Lucía y Juan, que ya estaban al borde de la quiebra. Es una trampa perfecta, dijo Francisco con satisfacción evidente. Si Lucía no hace nada, no obtiene nada, pero tampoco pierde nada. Si intenta reclamar lo que no le corresponde, se hunde en una deuda de la que nunca saldrá. La elección es suya, pero ambos caminos la dejan sin lo que realmente quiere, dinero fácil. ¿Pero es esto legal?, pregunté, mirando a Anselmo. Completamente, respondió el abogado. Francisco tiene derecho absoluto a distribuir su fortuna como desee. Y tiene derecho a establecer condiciones para proteger a sus beneficiarios. La cláusula del recuerdo está fundamentada en legislación real sobre reembolso de gastos de crianza en casos de abandono familiar. Hay precedentes. No muchos, pero existen. Y la multa adicional está estructurada como una penalización contractual por violar los términos del testamento. Todo perfectamente legal y, más importante, imposible de evadir. Francisco me miró con una intensidad que cortaba. Quiero que entiendas algo, Eulalia. No estoy haciendo esto por venganza. La venganza es emocional, reactiva, vacía. Estoy haciendo esto por justicia. Tu hija te abandonó cuando más vulnerable estabas. Te usó durante años y luego te descartó como basura. Eso tiene un precio. Y ese precio está ahora documentado, cuantificado y legalizado. No sé qué decir, susurré, abrumada por la meticulosidad de todo esto, por el cuidado extremo que Francisco había puesto en protegerme incluso después de su muerte. No digas nada todavía, respondió él. Hay más que necesitas saber. Anselmo, muéstrale la segunda parte. Anselmo sacó otro documento. Además de las propiedades que heredará, Francisco ha establecido un fideicomiso especial para usted. Contiene $500,000 que generarán intereses mensuales de aproximadamente $3,000. Ese dinero es intocable por nadie más que usted y está protegido de cualquier reclamación legal, incluso en casos extremos de demandas o quiebras. $3,000 al mes. Para siempre. Era más de lo que había ganado en toda mi vida trabajando. El fideicomiso tiene una sola condición, añadió Anselmo. Usted no puede regalar, prestar o transferir ninguna porción de ese dinero a Lucía o Juan bajo ninguna circunstancia. Si lo hace, el fideicomiso se disuelve automáticamente y el dinero va a instituciones de caridad que Francisco ha designado. ¿Por qué esa condición?, pregunté, aunque intuía la respuesta. Porque te conozco, dijo Francisco con suavidad. Eres una madre. Y las madres tienen la tendencia autodestructiva de perdonar lo imperdonable, de dar lo que no tienen a hijos que no lo merecen. Esta condición te protege de ti misma. Si Lucía algún día regresa, arrepentida de verdad o fingiendo estarlo, no podrás darle dinero aunque quisieras. La decisión ya no estará en tus manos. Era cierto. Yo conocía mi corazón de madre. Sabía que si Lucía aparecía llorando, diciendo que lo sentía, una parte de mí querría ayudarla. Francisco me estaba protegiendo incluso de mi propia debilidad. Hay una última cosa, dijo Anselmo, su tono volviéndose más sombrío. Francisco quiere que la lectura del testamento sea presencial y que ciertas personas sean notificadas obligatoriamente. Esto incluye a Lucía. ¿Vas a invitarla a la lectura?, pregunté, sintiendo pánico. No invitarla, corrigió Francisco. Obligarla legalmente a asistir. Es parte de las condiciones del testamento. Para que la distribución de bienes sea válida, todos los beneficiarios y personas mencionadas específicamente en el documento deben estar presentes o representadas legalmente. Lucía está mencionada específicamente en la cláusula del recuerdo. Por lo tanto, debe estar ahí. Entendí entonces la magnitud de lo que Francisco había planeado. No solo había creado consecuencias legales devastadoras para Lucía, también se había asegurado de que ella tuviera que estar presente cuando todo se revelara. Que tuviera que sentarse en esa sala, escuchar cada palabra, ver cómo su madre,
a quien abandonó, heredaba millones mientras ella obtenía nada excepto la amenaza de una deuda aplastante si intentaba reclamar algo. Va a ser humillante para ella, dije en voz baja. Va a ser justo, corrigió Francisco. Hay una diferencia. Francisco murió un martes por la mañana, exactamente 9 meses después de su diagnóstico. Yo estaba con él. Había pasado la noche en el hospital porque los médicos dijeron que era cuestión de horas. Sostuve su mano mientras su respiración se volvía más irregular, más espaciada, hasta que finalmente se detuvo. No hubo drama. No hubo últimas palabras profundas. Solo un suspiro suave y luego silencio. Se fue, dijo la enfermera con voz profesional pero amable. Lo siento mucho. Me quedé ahí sentada, sosteniendo la mano de un hombre que había sido más familia para mí en 4 años que mi propia hija en toda una vida. Lloré en silencio, sin sollozos, solo lágrimas que caían y caían mientras veía su rostro finalmente en paz, libre del dolor que lo había consumido los últimos meses. El funeral fue 3 días después. Una ceremonia austera en una funeraria elegante. Asistieron empresarios importantes, socios comerciales, algunos empleados de sus propiedades. Todos hablaban de Francisco Torres el magnate, el constructor, el visionario de bienes raíces. Nadie mencionó a Francisco el maestro paciente, el hombre que pasaba sus martes enseñándole finanzas a una mujer de 61 años que trabajaba administrando un edificio. Me senté en la parte de atrás, vestida con el único traje color negro que tenía, observando a toda esa gente que probablemente nunca había tenido una conversación real con él. Algunos me miraron con curiosidad, preguntándose quién era esa mujer mayor que lloraba en silencio. Nadie se acercó a preguntar. Después del funeral, Anselmo me encontró en el estacionamiento. Eulalia, la lectura del testamento será en 10 días. El jueves 27 a las 3 de la tarde en mi oficina. Ya he enviado las notificaciones obligatorias a todos los mencionados en el documento. ¿Incluyendo a Lucía?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Incluyendo a Lucía, confirmó. Le enviamos la notificación certificada a su dirección en California. También le dejamos un mensaje en su teléfono y le enviamos un correo electrónico. Está legalmente obligada a asistir o enviar un representante legal. Si no aparece, el testamento se ejecuta de todas formas, pero perderá cualquier oportunidad de contestar o apelar las cláusulas que la conciernen. ¿Crees que vendrá?, pregunté. Anselmo me miró con esos ojos grises que habían visto demasiados testamentos, demasiada codicia humana. Cuando la gente huele dinero, siempre viene. Siempre. Los siguientes 10 días fueron los más largos de mi vida. No podía dormir. Apenas comía. Caminaba por el edificio que administraba haciendo mis tareas en piloto automático, mi mente constantemente regresando a ese momento inevitable en que vería a Lucía otra vez. 4 años. 4 años sin una palabra, sin una llamada, sin un mensaje. Y ahora la vería porque Francisco había muerto y había dinero involucrado. Intenté imaginar cómo sería. ¿Habría cambiado? ¿Seguiría siendo la mujer fría que me dijo que era el lastre de su vida? ¿O tal vez fingir arrepentimiento, lágrimas falsas, un abrazo calculado? La mañana del jueves 27 me desperté a las 5. Me duché, me puse el mismo traje negro del funeral porque era el único apropiado que tenía. Me miré en el espejo. 61 años. Cabello gris que ya no me molestaba en teñir. Arrugas alrededor de los ojos que contaban la historia de demasiadas preocupaciones. Pero también había algo diferente. Una firmeza en mi mirada que no estaba ahí 4 años atrás. Francisco me había dado eso. Había reconstruido algo en mí que Lucía había destruido. Llegué a la oficina de Anselmo media hora antes. El edificio era imponente, todo vidrio y mármol, en el distrito financiero. La recepcionista me esperaba. Señora Eulalia, pase por favor. El señor Anselmo la está esperando. La sala de conferencias era grande, con una mesa de madera oscura rodeada de sillas de cuero. Anselmo ya estaba ahí, organizando documentos. Eulalia me saludó con un apretón de manos firme. ¿Cómo se encuentra? Nerviosa, admití. Es comprensible, respondió. Van a llegar otros beneficiarios menores. 2 primos de Francisco que recibirán algunas propiedades pequeñas. Un par de empleados de confianza que obtendrán bonos.
Y, por supuesto, Lucía y su esposo confirmaron su asistencia ayer por la tarde. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Confirmaron. Sí. Llegarán en cualquier momento. Tomaron un vuelo temprano desde California. Están hospedados en el Hotel Continental, el mismo donde Francisco solía quedarse cuando tenía reuniones importantes. Curioso, ¿no? Ya gastando dinero que asumen que van a heredar. Me senté en una de las sillas, temblando. Anselmo puso una mano en mi hombro. Eulalia, recuerde lo que Francisco planeó. Recuerde que usted tiene el control aquí, no ella. No importa lo que diga o haga, las cláusulas están escritas en piedra. Son irrevocables. Otros empezaron a llegar. Los primos de Francisco, Fernando y Elena, personas que yo había visto tal vez 2 veces en mi vida. Nos saludamos con cortesía fría. Ellos me miraron con curiosidad apenas disimulada, probablemente preguntándose qué hacía yo ahí. Un hombre mayor llamado Aurelio, que había trabajado como contador de Francisco por 30 años, entró y se sentó en silencio. Una mujer joven, Inés, que había sido asistente personal de Francisco, llegó con los ojos rojos de haber llorado. Y entonces escuché su voz en el pasillo. Esa risa. La misma risa que había escuchado 4 años atrás, antes de que me destrozara la vida. Aguda, confiada, llena de una alegría que no tenía nada que ver con dolor o pérdida, sino con expectativa pura. La puerta se abrió y ahí estaba Lucía. Se veía exactamente como la recordaba, pero más pulida. El cabello perfectamente arreglado en ondas suaves. Maquillaje impecable. Un vestido color marfil que probablemente costó más de lo que yo ganaba en 6 meses. Zapatos de tacón alto que hacían clic, clic, clic contra el piso de mármol. Y a su lado, Juan, con su traje gris perfectamente planchado y esa sonrisa practicada que siempre me había parecido falsa. Lucía entró a la sala como si fuera suya. Sus ojos recorrieron el espacio, evaluando, calculando. Y entonces me vio. Por un segundo, solo un segundo, vi algo parecido a la sorpresa en su rostro. Como si hubiera olvidado que yo existía, que yo también podría estar aquí. Pero la sorpresa se desvaneció rápidamente, reemplazada por esa sonrisa que conocía tan bien. Mamá, dijo, caminando hacia mí con los brazos extendidos como si los últimos 4 años no hubieran existido. Qué bueno que llegaste. Estábamos esperándote. No me levanté. No acepté el abrazo que ofrecía. Me quedé sentada, mirándola directamente a los ojos, y dije con voz tranquila, «Hola, Lucía». Ella dejó caer los brazos, la sonrisa vacilando apenas un segundo antes de recuperarse. «Mamá, sé que han pasado algunos años, pero familia es familia, ¿verdad? Especialmente en momentos como estos. La muerte del tío Francisco es una tragedia. Sé que tú y él se habían vuelto cercanos últimamente. Cercanos últimamente. Como si 4 años de sesiones semanales, de enseñanzas, de construir una relación real, pudieran resumirse en esas 2 palabras despectivas. Juan se acercó también, extendiendo su mano. Eulalia, lamento mucho tu pérdida. Francisco era un gran hombre. No estreché su mano. No sabía que lo conocieras tan bien, dije con frialdad. Juan retiró la mano. Incómodo. Lucía se sentó en la silla frente a mí, cruzando las piernas con elegancia estudiada. Bueno, no lo conocíamos personalmente, pero por supuesto que sabemos de su legado, de todo lo que construyó. Es impresionante. Se refería al dinero. Hablaba del legado de Francisco, pero solo veía dólares y propiedades. Anselmo carraspeó desde la cabecera de la mesa. Ahora que todos han llegado, podemos comenzar. Soy Anselmo Delgado, abogado testamentario de Francisco Torres. Estamos aquí para la lectura oficial de su última voluntad y testamento. Les pido a todos que permanezcan sentados y en silencio hasta que termine la lectura completa. Después tendrán oportunidad de hacer preguntas. Lucía se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando de anticipación. Juan sacó una libreta, como si fuera a tomar notas. Los primos se removieron incómodos en sus sillas. Anselmo abrió la carpeta de cuero. Anselmo comenzó a leer con voz clara y profesional. Yo, Francisco Aurelio Torres Mendoza,
en pleno uso de mis facultades mentales y bajo ninguna coacción, declaro esta como mi última voluntad y testamento, revocando todos los testamentos y codicilios anteriores. Lucía se reclinó en su silla, con esa sonrisa de satisfacción que me revolvió el estómago. Juan le apretó la mano debajo de la mesa. Los primos Fernando y Elena escuchaban con atención educada. Primero, continuó Anselmo, establezco las siguientes donaciones a instituciones de caridad. Al Hospital Infantil San José, la suma de $500,000 para el ala de oncología pediátrica. A la Fundación de Educación para Niños de Escasos Recursos, $300,000. A la Sociedad Protectora de Animales, $200,000. $1,000,000 en caridad. Eso era más de lo que la mayoría de la gente en esa sala vería en toda su vida. Lucía parpadeó, haciendo los cálculos mentalmente, probablemente pensando que eso era menos dinero disponible para ella. A Fernando Torres, mi primo, le heredo la propiedad ubicada en calle Magnolia número 420, valorada en aproximadamente $200,000, junto con un fondo de $50,000 para su mantenimiento. Fernando asintió, con gratitud genuina en el rostro. A Elena Torres, mi prima, le heredo la propiedad ubicada en Avenida del Parque número 780, valorada en aproximadamente $180,000, junto con un fondo de $40,000 para su mantenimiento. Elena murmuró un gracias apenas audible. A Aurelio Castillo, mi contador de confianza durante 30 años, le heredo la suma de $100,000 como reconocimiento a su lealtad y servicio ejemplar. Aurelio se limpió los ojos discretamente. Don Francisco era un buen hombre, susurró. A Inés Ramírez, mi asistente personal durante los últimos 5 años, le heredo la suma de $75,000 y le ofrezco una carta de recomendación sellada que está adjunta a este testamento. Inés sollozó suavemente, cubriéndose la boca con la mano. Lucía miraba todo esto con impaciencia apenas contenida. Cada donación, cada herencia menor, era dinero que no iría a ella. Juan garabateaba números en su libreta, sumando, calculando cuánto quedaba del pastel. Ahora, dijo Anselmo, y algo en su tono cambió, se volvió más formal, más grave. Procederé a leer las disposiciones principales de este testamento. Lucía se inclinó hacia adelante. Este era el momento que había estado esperando. A Eulalia Herrera, leyó Anselmo, y mi nombre en su boca hizo que todos en la sala me miraran, quien ha demostrado ser más familia para mí en los últimos 4 años que la mayoría de las personas que comparten mi sangre. Le heredo lo siguiente. Vi la expresión de Lucía cambiar. Confusión. Luego algo parecido a la alarma. La propiedad ubicada en calle Robles número 236, edificio de 4 apartamentos, donde Eulalia actualmente reside y administra, valorada en $1,200,000. Esta propiedad pasa a ser de su propiedad absoluta, libre de cualquier hipoteca o gravamen. Escuché el grito ahogado de Lucía. Juan dejó caer su bolígrafo. La propiedad ubicada en Avenida Central número 540, edificio comercial de 2 plantas, valorada en $1,800,000, generando ingresos por renta de aproximadamente $6,000 mensuales. Espera, interrumpió Lucía, poniéndose de pie. ¿Qué está pasando aquí? Señora, le pedí que permaneciera en silencio hasta terminar la lectura, dijo Anselmo con firmeza. Por favor, tome asiento o tendré que pedirle que abandone la sala. Lucía se sentó lentamente, con el rostro pálido. Juan le susurraba algo al oído, pero ella no parecía escucharlo. Anselmo continuó. Adicionalmente, Eulalia Herrera recibe un fideicomiso de $500,000 que generará intereses mensuales de aproximadamente $3,000. Este fideicomiso es intocable, protegido de cualquier reclamación legal, y tiene una única condición. Eulalia no puede regalar, prestar o transferir ninguna porción de este dinero a Lucía Herrera o Juan Morales bajo ninguna circunstancia. Si lo hace, el fideicomiso se disuelve automáticamente y los fondos van a las instituciones de caridad mencionadas anteriormente. El silencio en la sala era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Lucía me miraba con una expresión que nunca había visto en su rostro. Era una mezcla de shock, furia y algo que podría haber sido miedo. El valor total de la herencia de Eulalia Herrera, continuó Anselmo, asciende a aproximadamente $3,500,000, convirtiéndola en la principal beneficiaria de este testamento. Esto es ridículo, estalló Lucía, poniéndose de pie nuevamente. Ella no es familia.
Yo soy la sobrina de Francisco. Tengo más derecho que ella. Señora Herrera, dijo Anselmo con voz cortante, si no se siente guarda silencio inmediatamente, llamaré a seguridad. Esta es su última advertencia. Juan jaló a Lucía del brazo, obligándola a sentarse. Ella temblaba de rabia, con las manos apretadas en puños sobre la mesa. Ahora, continuó Anselmo, debo leer una sección especial del testamento. Francisco Torres incluyó lo que él denominó la cláusula del recuerdo, que concierne específicamente a Lucía Herrera, hija de Eulalia Herrera. Lucía se quedó congelada. Francisco Torres investigó y documentó meticulosamente los gastos que Eulalia Herrera invirtió en criar a su hija Lucía desde su nacimiento hasta su graduación universitaria. La cantidad total documentada, incluyendo alimentación, vivienda, educación, atención médica, vestimenta y todos los gastos asociados con su crianza, asciende a $243.822. La cara de Lucía perdió todo el color. Esta cantidad está completamente documentada con extractos bancarios, recibos, registros médicos y escolares. Es una cifra verificable y sostenible legalmente. Anselmo hizo una pausa deliberada antes de continuar. La cláusula del recuerdo establece lo siguiente: si Lucía Herrera o su esposo Juan Morales intentan de cualquier forma impugnar este testamento, reclamar una porción de la herencia de Eulalia Herrera, ejercer presión legal o emocional para obtener dinero, o de cualquier manera interferir con la ejecución de este testamento, se activarán automáticamente las siguientes consecuencias. La sala estaba en silencio absoluto. Incluso los primos, que habían recibido sus herencias, escuchaban con fascinación mórbida. Primero, Lucía Herrera quedará legalmente obligada a reembolsar a Eulalia Herrera la suma completa de $243.822, con intereses calculados desde la fecha de su graduación universitaria hasta el presente, a una tasa del 8% anual compuesto. Esto eleva la cantidad total a $387.000. Lucía se llevó las manos a la boca. Juan había dejado de escribir, mirando el documento como si fuera una sentencia de muerte. Segundo, se aplicará una multa adicional de $200.000 por abandono familiar premeditado, establecida según precedentes legales de casos similares documentados en los anexos de este testamento. Esto no puede ser legal, susurró Lucía, con voz quebrada. Es completamente legal, respondió Anselmo sin mirarla. Tercero, si Lucía Herrera procede con cualquier acción legal después de activar esta cláusula, todos los costos legales, incluyendo los honorarios de abogados de Eulalia Herrera, serán agregados a su deuda. Cuarto, esta deuda será exigible de forma inmediata y completa. No habrá planes de pago. No habrá negociaciones. Será una obligación legal que puede ejecutarse mediante embargo de salarios, cuentas bancarias, propiedades y cualquier otro activo que Lucía Herrera o Juan Morales posean. La sonrisa de Lucía había desaparecido completamente. En su lugar había un rictus de horror mientras entendía la magnitud de lo que Francisco había construido. Una trampa perfecta. $587.000. Una deuda que la destruiría completamente. Quinto y último, leyó Anselmo, y había algo casi ceremonial en su tono ahora. Francisco Torres declaró explícitamente en este documento sus razones para incluir esta cláusula. Cito textualmente. Lucía Herrera abandonó a su madre Eulalia cuando ella tenía 57 años, dejándola sin apoyo económico ni emocional. Le dijo que era un lastre para su vida. La bloqueó de todas las formas de comunicación. La borró de su existencia porque se avergonzaba de sus orígenes humildes. Este abandono fue cruel, calculado y premeditado. Durante 4 años, Eulalia sufrió las consecuencias de esa crueldad mientras yo fui testigo de su dolor. Esta cláusula no es venganza. Es justicia. Es el precio del abandono, cuantificado y legalizado. Lucía Herrera puede elegir no hacer nada y seguir con su vida, o puede intentar reclamar lo que no le corresponde y enfrentar las consecuencias de sus acciones pasadas. La elección es suya. Pero que quede claro, su madre merece cada centavo de lo que le he dejado, y yo me he asegurado de que nadie, especialmente no la hija que la traicionó, pueda quitárselo. El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. Lucía estaba paralizada en su silla, con el rostro completamente blanco, las manos temblando sobre la mesa. Juan la miraba con pánico evidente, probablemente calculando mentalmente cómo una deuda de $587.000 los hundiría definitivamente.
Anselmo cerró la carpeta con un sonido seco que resonó en la sala. Eso concluye la lectura del testamento de Francisco Aurelio Torres Mendoza. ¿Alguien tiene preguntas? Lucía se puso de pie lentamente, como si sus piernas apenas pudieran sostenerla. Me miró, y por primera vez en 4 años, realmente me vio. No a la madre conveniente. No al lastre de su vida. No a la vergüenza de su pasado. Me vio como lo que era, la mujer que había heredado millones mientras ella obtenía nada excepto la amenaza de destrucción financiera si intentaba reclamarlo. Mamá, dijo, y su voz temblaba, esto es un malentendido. Tú y yo podemos arreglar esto. Somos familia. Podemos compartir la herencia, ¿verdad? No necesitas todo ese dinero. Yo soy tu hija. Tu única hija. Me puse de pie también, mirándola directamente a los ojos. Durante 4 años había imaginado este momento. Había ensayado discursos, palabras llenas de dolor y acusación. Pero ahora que estaba aquí, frente a la mujer que me había destruido y que ahora intentaba manipularme otra vez, sentí una calma extraña. Tú dejaste de ser mi hija el día que me dijiste que era el lastre de tu vida, dije con voz tranquila pero firme. El día que me bloqueaste de tu teléfono, de tu correo, de tu vida entera. El día que decidiste que te avergonzabas tanto de mí que preferías fingir que yo no existía. Mamá, yo estaba confundida, era joven, Juan y yo estábamos bajo mucha presión. Tenías 33 años, la interrumpí. No eras una niña. Eras una adulta que tomó una decisión consciente y cruel. Y durante 4 años, ni una sola vez te preguntaste cómo estaba. Si tenía comida. Si podía pagar la renta. Si estaba enferma. Si estaba viva. Lucía abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Francisco me encontró cuando yo no tenía nada, continué. Me dio trabajo, me enseñó, me ayudó a reconstruirme. Fue más familia para mí en 4 años que tú en toda tu vida. Y ahora apareces, después de todo este tiempo, no porque me extrañes, no porque te arrepientas, sino porque huele a dinero. Eso no es cierto, sollozó Lucía, con lágrimas corriendo por su rostro perfectamente maquillado. Te he extrañado. He pensado en ti. Solo necesitaba tiempo para... ¿Para qué?, pregunté, sintiendo una furia fría subir por mi pecho. ¿Para gastar dinero que no tienes en una vida de lujos? ¿Para endeudarte con tarjetas de crédito comprando vestidos caros y viajes a Europa? ¿Para vivir una mentira mientras tu madre pasaba hambre? La cara de Lucía se descompuso. Juan se puso de pie, intentando tomar control de la situación. Eulalia, entendemos que estás molesta, pero seguramente podemos llegar a un acuerdo razonable. Somos familia, después de todo. Me reí. Fue una risa amarga, sin humor. Familia. Esa palabra que usan cuando les conviene. Francisco tenía razón sobre ustedes. Sobre su codicia. Sobre su desesperación financiera. Y se aseguró de que si intentaban tocar lo que es mío, se destruyeran a sí mismos en el proceso. Esto no puede ser legal, dijo Juan, volviéndose hacia Anselmo. Debe haber alguna forma de impugnar esto. Es claramente punitivo, diseñado para castigar en lugar de distribuir justamente. Anselmo lo miró con una expresión que podría haber sido lástima. Señor Morales, le sugiero que consulte con su propio abogado antes de proceder con cualquier acción legal. Pero le advierto, este testamento fue redactado por uno de los bufetes más prestigiosos del país. Cada cláusula ha sido revisada y verificada. Cada precedente legal ha sido documentado. Si ustedes intentan impugnarlo, no solo perderán, sino que activarán exactamente las consecuencias que Francisco diseñó. Y créame, él sabía exactamente lo que hacía. Lucía se dejó caer en su silla, llorando abiertamente ahora. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de frustración, de rabia, de ver escapar entre sus dedos el dinero que ya había gastado mentalmente. Mamá, por favor, suplicó una última vez. No puedes hacer esto. Soy tu hija. Me criaste. Me amas. Sé que me amas. La miré, esta mujer que alguna vez fue la niña a quien arrullé en mis brazos, a quien enseñé a caminar, a quien prometí proteger siempre. Y sentí, nada. No odio. No amor. Solo una especie de indiferencia tranquila.
Te amaba, dije suavemente. Amaba a la niña que fuiste. Pero esa niña murió el día que te convertiste en una mujer que podía mirarme a los ojos y decirme que yo no merecía estar en tu vida. Francisco no me está castigando a mí con este testamento. Te está dando a ti exactamente lo que me diste a mí. Nada. Me volví hacia Anselmo. ¿Necesita algo más de mí? No, señora Eulalia. Los documentos de transferencia estarán listos la próxima semana. Puede pasar por mi oficina para firmarlos. Tomé mi bolso y caminé hacia la puerta. Detrás de mí, escuché la voz de Lucía, quebrada, desesperada. Mamá, espera. Por favor. No puede terminar así. Me detuve en el umbral sin voltear. Ya terminó hace 4 años, Lucía. Esto es solo el papeleo. Salí de esa sala de conferencias, bajé en el elevador, crucé el lobby de mármol y salí a la calle donde el sol brillaba con una intensidad casi violenta. Me senté en una banca del parque frente al edificio y por primera vez en 4 años, me permití respirar realmente. Francisco tenía razón. La familia no es quien comparte tu sangre. Es quien está ahí cuando te derrumbas. Es quien te enseña cuando no tienes nada que ofrecer a cambio. Es quien te protege incluso después de su muerte. Saqué mi teléfono y miré la foto que tenía guardada. Francisco y yo en una de nuestras sesiones de los martes, una foto que Anselmo había tomado sin que nos diéramos cuenta. Él con sus papeles, yo con mi cuaderno morado, ambos concentrados en los números que me estaba enseñando a dominar. Gracias, susurré a la foto. Gracias por ver lo que nadie más vio. Gracias por creer que yo valía la pena. Gracias por darme más que dinero. Gracias por devolverme mi dignidad. El viento movió las hojas de los árboles. Somewhere en la distancia escuché una campana de iglesia marcando las 4 de la tarde. La vida continuaba. Y por primera vez en años, yo también continuaría. No como la madre abandonada. No como la víctima. Sino como Eulalia, la mujer que sobrevivió, que aprendió, que creció, y que finalmente entendió que el amor verdadero no te abandona cuando ya no eres conveniente. La justicia no siempre llega rápido. A veces toma 4 años, la sabiduría de un hombre moribundo, y un testamento meticulosamente planeado. Pero cuando llega, llega completa.